Gracias a vos para el cambio. Continúa. Dios se mantenga y haya mantenido ahí chat para iniciar un diálogo. Buenos días, Eladio. Muy buenos días, Juan Francisco, buenos días, pueblo dominicano. Nos gustaría, pues, conversar contigo acerca de un tema que ha sido primicia en las últimas horas, lo que tiene que ver con la aprobación del Código Penal en el Senado y que ya está listo para ser enviado al Ejecutivo con el fin de promulgar. Pero es un texto que está siendo atacado por diferentes vías. Se pudiera decir que la mayoría de los sectores de la vida nacional impugnan lo que pudiera ser el Código Penal de la República Dominicana y probablemente el presidente de la República tenga que vetarlo. Adelante, Ladio. Juan Francisco, pueblo dominicano, muchísimas gracias por la oportunidad que me dan de estar aquí una vez más en Voz para el Cambio. ¿Dónde está Alfonso? Me gusta ver a Alfonso de cuando en cuando. Algo como que no está bien en la... ¿Ustedes me ven bien? ¿Y me escuchan bien? Bueno, sí, se ve. Se ve y se Adelante. oye. Sí, lo que pasa es Se que oye. parece que ha abrido link o algo. Bueno, me voy en dos partes. Bien, perfecto. Alfonso Torres, buen amigo de ya de tantos años que uno ni se acuerda. Pero andamos, Juan Francisco, andamos cerca de los 35, qué sé yo, 40 años, no creas tú que estoy de ahora, ¿no? Entonces, No le diga eso a Alfonso, bien. que Alfonso habla mucho de vejez. Pero Alfonso es un hombre con nietos, que se deje de esa vaina ya. Con nietos, oye eso. Y nietas, nietos y Sí. nietas. Entonces, eh, a propósito, tú no tienes nietos, Juan Francisco. Paso, paso. Bien, mira, el caso de lo que me pregunta, de lo que quiere que hablemos, es porque te gusta oírme la boca. Tú sabes que tengo ya cuántos años, 8 o 10 años, diciendo que nosotros, el Congreso nuestro, el Congreso que no gastamos, el Congreso que hemos elegido los ciudadanos, no está en condiciones de dotar al país de un código, de un código de ninguna manera. Juan Francisco, para muestra un botón, o para muestra hay, no botón, no un botón, no, para muestra hay esto entero, ¿cómo se llamaría esto? Todos esos botones están de muestra. Vámonos a remontar, para los amigos oyentes, vámonos a remontar al año 2017. Se votó una ley, no, 2017, un poquito antes de eso, de 2017, sí, se votó una ley de tránsito. Eso es inaplicable, eso no tiene ni pie ni cabeza. Ni pie ni cabeza tiene eso, es un verdadero disparate. No, Se dijo hombre. se dijo en su momento que era una ley avanzada y que su implementación sería en los próximos 10 años. Yo oigo a Faride hablando cosas y despotricando, porque la ley no sirve, la ley es inaplicable, no tiene sentido de ser, no sirve definitivamente. Bien, después de eso se votaron una ley de partido y una ley electoral. Ninguna de las dos sirvieron, ninguna de las dos sirvieron. Fueron leyes que Las dos fueron me, constitucional. me gustó, oye bien, me gustó algo que dijo el presidente de la República o el vocero, uno de ellos de la gente de toma de posición, cuando dijo, no es en los tres casos que he mencionado,
no es la ley que merecemos, pero es la ley posible. Tú has visto semejante acto de irresponsabilidad. Tú has visto semejante... ¿cómo se podría calificar eso? Entonces, desde ese tiempo te vengo diciendo, Juan Francisco, dejen ese código así, porque nosotros no estamos en condiciones de crear leyes de esa magnitud. En el año 1997 se modificó el Código Penal viejo, ya estamos hablando de 28 años, y se introdujo la ley 2497, un tollo, y se le metió ahí al Código Penal. Pero Porque Eladio, ¿y tú no piensas que la gente se puede considerar ofendida contigo cuando tú dices que nosotros no ¿quién? tenemos capacidad de hacer un código? Quizá nosotros sí la tenemos, pero el conglomerado que llevamos al Congreso no fue lo mejor de la sociedad. No fue lo mejor de la sociedad. Y no quiero mencionar nombres, naturalmente, porque no tiene caso. No tiene caso. Pero te puedo mencionar dos de cada, de cada posición. Dime, ¿qué puede aportar a un código penal Antonio Marte? ¿O qué puede aportar el presidente del Senado a un debate donde se esté debatiendo un código penal? Debatemos esos dos. Pero los dos Y son si ricos, nos vamos, ¿cómo es? los dos son ricos, Eladio. Ah, son ricos. O pero son camioneros y tienen... Bueno, entonces, ¿qué pueden aportar al debate de un código penal? Y nos vamos entonces a la Cámara de Diputados. ¿Qué puede aportar, por ejemplo, Kimberly Taveras y su esposo a un debate sobre el Código Penal? Por mencionar así, y van a decir, ah, pero nada más menciona de la oposición, del gobierno. Bueno, dije que nada más iba a mencionar de eso. ¿O qué puede aportar para ampliar un poquito más el, el abanico? ¿Qué puede aportar el senador del Seibo a un debate sobre el Código Penal? Pues claro, hay buenos legisladores. Hay legisladores como el caso de Amado Díaz, un legislador que, imagínate, yo creo que va por su tercer periodo, abogado de mucho fuste, fue fiscal. O sea, pero esas son las excepciones. Tenemos a Félix Bautista, tremendo legislador. Al hijo de Leonel Fernández, que no lo conocemos como gran legislador, pero debe serlo. ¿Sabe por qué? Porque está formado. Ese niño desde que nació está formado en la ley de política. Además está graduado y posgraduado en la Pero universidad. recuérdate, tú tienes razón, pero que la Biblia dice que por su fruto lo conoceréis. Bueno, a lo mejor no ha tenido la oportunidad, estoy especulando, ¿verdad? A lo mejor no ha tenido la oportunidad de hacer, qué sé yo. Fue diputado también, ¿Cómo es? que fue diputado. Ya fue diputado, o sea, ya aprendió algo, debió haber aprendido algo. Graduado, posgraduado, ya diputado y ahora senador. Debió haber aprendido algo, se debe ser un buen legislador que puede aportar al debate. Además, un muchacho joven puede aportar al debate. Pero la mayoría de los senadores y diputados, y tú diste en el clavo, son ricos. Pero ¿cómo consiguieron esos cuartos? O sea, vamos a empezar por ahí. ¿Cómo consiguieron esos cuartos? ¿Qué pueden aportar al debate de un código penal? Y el de civil ni siquiera mencionarlo. O sea que el Código Civil tiene más de 30 años en el Congreso y no hay forma de sacarlo de ahí. Se me ocurre, y inmediatamente me vas a atacar y vas a decir que eso no es democrático, pero se me ocurre que la mejor forma para adoptar al país de un código penal y de un código civil y de un código de lo que sea, pero en este caso el código penal, que es el que tenemos entre manos, es buscar, oye bien, y después que diga lo que voy a decir, te voy a decir unos ejemplos, porque así se hicieron en otra parte. Y de la copia se aprende. Buscar, en el caso particular, la oficina de abogados del doctor Milton, no el doctor Milton, el del doctor Don Milton Rey Guevara, y encomendar la misión, Milton, dote a la nación dominicana de un código penal.
Entonces, y tiene 3 meses para hacer eso, que no es que va a durar tampoco 100 años, y que se gasten 100 o 200 millones de pesos en esa oficina haciendo ese código penal. 500 millones, lo que sea que haya que gastar, porque aquí hay cuarto de más. Y entonces el presidente de la República, que es el que va a hacer la diligencia, va a llamar a sus congresistas, porque tiene la mayoría en el Congreso, y le va a decir, ese es el código que necesitamos. Aprueben eso. Y así podríamos tener un código. Entonces, vamos a los ejemplos anteriores. El código penal que tenemos del año 1800, es de 1804, pero empezó a aplicarse de manera oficial en la República Dominicana desde el año 1884. ¿Quién era el presidente de la que República? cuando ya tenía 80 años, Eladio. Claro que sí. ¿Quién era el presidente de la República? El presidente de la República para ese entonces, y voy a leer, voy a mencionar el decreto primero. El decreto, no lo busque. El decreto dice, se ordena, porque así era que se hablaba antes, se ordena localizar, traducir y adaptar los códigos napoleónicos a la realidad dominicana. Ese fue el decreto, ¿verdad? Porque un decreto para localizarlo. Y después eso se llevó al Congreso y se votó a sí mismo, tal y como esa comisión que se ordenó fue y buscó esos códigos. Esos códigos que nosotros tenemos aquí, a excepción del Código Procesal Penal, que tampoco es la gran cosa, y ya tú sabes todo lo que ha pasado con eso, son desde el año entre 1804 y 1808 y han sido ley de la nación nuestra desde el año 1884. 6 meses más tarde, esa comisión que se le ordenó que buscara, adaptara, tradujera esos códigos y los ajustara a la realidad dominicana, tenía los códigos y el Congreso aprobaba los códigos que tenemos. El presidente, Ulises Geró. Ustedes no lo quieren por feo será, pero es uno de los presidentes que más contribuyó a lo que somos, a la dominicanidad. En el gobierno de Ulises Geró se dotó la nación dominicana de los códigos. Ustedes saben que una nación sin código no es una nación, es un conglomerado humano. En el gobierno de Ulises Geró se declararon los padres de la patria. Una anécdota muy interesante que hay ahí es que un nieto del que fusilaron, de Mella, de Sánchez, era de lo que estaba haciendo el obismo para que su padre fuera, su abuelo fuera declarado. Carlos Sánchez. ¿Cómo es? Era hijo. Francisco Sánchez. Ah, bueno. Bien, haciendo lobby, un abogado brillante, haciendo lobby para que su papá fuera declarado padre de la patria, que de paso tenía los méritos, había hecho algunas cosas, había sido el primer, además de haber sido el primer presidente. Porque No sé, los dos anduvieron no sé fuera del país haciendo negocio con el país. Sí, pero el primero, o sea, el viejo, primer presidente de la Junta Gubernativa, fue, de paso, entonces se puede llamar primer presidente de la República, fue fiscal, fue procurador general, fue muchísimas cosas y ofrendó su vida por la patria. Eso es otra cosa. Lo cierto caso es que lo que voy a tratar es que eso se lo dijeron a Ulises Geró, que estaba dispuesto a que Sánchez fuera el otro de los padres de la patria. Y Ulises Geró dijo, no me muevan mucho los altares que se me pueden caer los santos. Porque ese era Ulises Geró, un tipo con un sentido del humor muy interesante. Hay muchísimas anécdotas de él por ahí. En el gobierno de Ulises Geró fue traído, claro, era su mentor político, su padre político, fue traído Gregorio Luperón al país. Fueron traídos los restos de Juan Pablo Duarte al país. Se creó el himno nacional. Entonces, si eso no es un gran aporte a la dominicanidad, que me digan qué cosa es. No soy apologista de dictadores ni cosa que se puede. Y el ferrocarril, en su momento fue una obra cumbre. El ferrocarril de La Vega y la primera planta eléctrica fueron el gobierno de Ulises Geró.
Pero eso Eso fue es un, con el metro cuando apareció aquí por primera vez. pero claro que sí, claro que sí. Sin embargo, a Ulises Heró nadie lo reconoce, no, lo reconoce como el dictador y como la papeleta de Lili. Dictador. No sé qué me pasa que yo no escucho a Juan Francisco bien. Era un dictador. Bueno, era un dictador, era lo que Carlos Marx decía que se necesitaba para sentar la base del socialismo, del capitalismo, una dictadura que brote la sangre por los poros. Eso era. Pero ese no es el tema. El tema es que nosotros necesitamos un código penal, que no tenemos los legisladores capaces de hacerlo. Porque los legisladores que tenemos están denunciados por ser lavadores de activos, ser riferos, Pero, ser prestamistas. Eladio, ¿tú viste la bembita que hizo el presidente de la Cámara de Diputados? Porque no se sintió cómodo con un reproche que le hicieron, o no un reproche, porque ellas tienen derecho a hablar, las mujeres del presidente de la República, Luis Abinader, en este caso su esposa y las hijas, que no están de acuerdo con lo que se ha hecho. Y vamos a aprovechar ahí, Eladio, porque Jacinto Ascensión está haciendo un reclamo en el chat respecto a que solamente se critica del código las tres causales. Y entonces, sí, nosotros estamos de acuerdo que hay que haber un código que sea más, que tenga más apertura con las mujeres. ¿Qué dice Jacinto? A ver. Te lo voy a leer textualmente, Oh, bueno, bueno, pero ya, sí, porque pues está bien. Estamos de él te ahí. llama a ti y dice, así Eladio, y qué pena que cuando se habla de código solo se piensa en las tres causales. Sin embargo, todo lo que se pretende meter ahí nos lleva al retroceso. Entonces, otra de las formas, ya te dije, ¿verdad? Nombrar a Milton R. Guevara y decirle, mira, bueno, otro ejemplo. No, Cuando pero los, oye, hay varios juristas que pueden hacer eso. pero, te menciono a ese señor por la estela que ha dejado a lo largo de su vida. Ese señor fue senador de la República. Sus leyes están ahí. Ese señor fue ministro de Trabajo. Las resoluciones que se votaron cuando ese señor fue ministro de Trabajo, que en ese tiempo llamaba secretario de Estado de Trabajo, están ahí de consulta y de ejecución. O sea, es una persona que tiene un alto sentido del Estado, de la sociedad dominicana, y su moral es incuestionable. Presidente del primer tribunal constitucional de la República Dominicana, y hasta hoy no se puede decir en tiempo de Milton R. Guevara hubo vagabundería, y como ahora sí la hay, ya las hay, y él apenas hace, qué sé yo, 6 o 7, 8 meses, quizá un año que salió de ahí. Entonces, menciono ese, pero como bien tú dices, hay muchísimas otras oficinas, pero estoy pensando, ¿verdad?, en el peso social, político, intelectual y moral de ese señor y la impronta que ha dejado a lo largo de su vida en la República Dominicana. No puedo decir lo mismo, por ejemplo, de Domínguez Brito, que fue ministro de Trabajo, no dejó una impronta. Fue senador de la República, no dejó una impronta. Fue fiscal, no se menciona nada de lo que hizo. Fue procurador general de la República, no hizo nada. Entonces, entiende, no sé si me doy a entender. Entonces, de eso es que estoy hablando. Otra forma sería, El único abogado dominicano que yo veo que el Tribunal Constitucional lo cita pudiera estar en esa lista, pero es muy economicista. ¿cuál es? Sigue para adelante. Hay como dos No, o no, tres que no escuché. que pueden formarse, Bien, porque bien, ciertamente te tuve que se conocen a través de la historia a abogados brillantes
que han hecho código. Te dije en privado que Ángel Osorio en la década del 40 le hizo el Código Civil a Bolivia. Y míralo quién está. Míralo quién está. Raúl Zaffaroni, el Código de Argentina. Pero Raúl Zaffaroni, tú sabes, míralo aquí, el Código Penal de Argentina. En el año 1776, oye bien, en el año 1776 se estaba formando la nación norteamericana. Una anécdota, Y encomendaron a 3 personas. El tercero siempre se me olvida el nombre, aunque menciono creo que fue Adams, pero que tengo ahí entre eso, pero seleccionaron a Jefferson, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, y vuelvo y reitero, creo que fue Samuel Adams, para que redactaran una comisión de 3 personas, porque casi que funciona la cosa, que redactaran un proyecto de constitución. Se reunieron los 3 ahí mismo, y dijo Benjamin Franklin, tipo que había sido canciller en la Francia revolucionaria, dijo, denle en eso, vamos a usar los términos nuestros, denle en esa vaina a Thomas Jefferson, que él hace eso. Y Thomas Jefferson se fue y le dieron un tiempo, como 3 meses, para que elaborara un proyecto de constitución. Dice la historia que a las 6 de la mañana siguiente, me emociona decir esto, estaba el caballo de Thomas Jefferson en la entrada de la casa de Benjamin Franklin con el proyecto en la mano. Y eso es lo que tenemos hasta hoy como Constitución de los Estados Unidos. Entonces, claro, con sus modificaciones, sus adaptaciones, porque así es que son las leyes, flexible, viva, adaptable o adaptables, así es que son. Entonces, no me vengan con que eso no es democracia, porque la democracia funciona, al igual que el mismo socialismo, funciona para personas civilizadas en contextos civilizados. No un congreso compuesto por las personas que tú sabes que he mencionado. Y cuando escribí hace unos días en mi página de Facebook sobre esto, alguien que dijo, pero también hay meretrices. ¿Y cuál fue la otra? ¿Y cómo llamaba lo que aquello que en el campo le decían mepiolo? ¿Cómo se llama eso? Eladio, no te metas por ahí. Bueno, pero que también drama. hay de esos. Que también hay de eso. Entonces, celestinos. Entonces, la democracia no es para analfabetas. Analfabetas funcionales, analfabetas de hecho, y no es para todo el mundo. Entonces, la democracia se construye día a día. La República Dominicana ha avanzado bastante en democracia, pero lamentablemente no hemos elegido a nuestros mejores hombres para los cargos de legisladores. Pudiera ser, oye bien, porque vamos a hablar las cosas de la manera más, o sea, que no tengo interés en dañar. Pudiera ser que la masificación sea lo que haya dañado la vaina. La masificación. No, porque la política en la República Dominicana en los últimos años se encareció y los partidos políticos, el PRD, el PLD y también el PRM, lo que querían era ganar posiciones y buscar gente que pudiera costear su propia campaña sin saber de dónde viene el dinero. Tú en tu análisis me estás citando a Juan Bosch sin decirlo, cuando señalaste unos congresistas que tienen mucho dinero pero tienen poco que aportar. Cuando Juan Bosch afirma que riqueza e importancia no es lo mismo. Bueno, interesante punto. Pero recuerde que todos los que nos hemos formado intelectualmente, políticamente, jurídicamente, sociológicamente en la República Dominicana, de una u otra manera, tenemos influencia del profesor
don Juan Emilio Bosch y Gaviño. Pero yo quisiera, Eladio, que tú me analices la complicidad social, porque cuando se proponen gente que tienen talento pero no tienen dinero, el pueblo lo rechaza para ir al Congreso. No es que el pueblo lo rechace, lo que pasa es que volvemos a lo mismo. Nuestra democracia es muy frágil y aquí se habla de 500 pesos en picapollo. Pero ¿quién tiene la culpa de eso? La culpa de eso no la tiene el votante. La culpa de eso la tienen los partidos políticos que es el horno donde se cuecen las candidaturas. Cuando la señora Pilar, que está condenada, ¿verdad? Esa se puede mencionar porque está condenada, lanzó su candidatura a diputada por La Vega, un mes antes de las elecciones fue allanada su casa y cayeron presos y le incautaron muchísimas cosas. El partido lo que hizo fue que la protegió y dijo, no, eso son persecuciones políticas. Eso son persecuciones políticas. ¿Por qué? Porque ese dinero de esa señora y su marido iban a ser inyectados o estaban siendo inyectados a la campaña del PRM. Los PRMistas entonces se incomodan cuando uno dice que el narcotráfico le costeó su campaña. Pero Juan Francisco, pero Eladio, hasta un ¿cuál presidente... fue el diputado más votado en Santiago? Uno que está preso en Miami, condenado creo que a 16 años por narcotráfico, pero no sabían los dirigentes del partido y vamos a liberar a Paliza y vamos a liberar a Luis Abinader de eso. No sabían los dirigentes del partido allá en Santiago que ese señor estaba metido en ese tipo de actividades. Si no lo sabían, entonces no son dirigentes políticos, no tienen idea de lo que es un partido político. Hay una complicidad social, la sociedad respalda eso. Ah, entonces los partidos, sabían, la sociedad lo respalda, pero los partidos políticos que no son más que los mismos componentes sociales deberían tener un poquito más de vergüenza y decir, no, pero espérate, fulano, hasta él mismo, fulano, ¿quién es el presidente, quién es un dirigente connotado de Santiago del PRM? Si menciona uno, entonces dice, fulano, ven acá, mira, tu candidatura está muy bien, pero vamos a no hacer esa candidatura. Ah, yeah. Eladio, pero lánzate hacia. No, Juan Francisco, yo no tengo esos tiempos, ni tengo ese tiempo, ni tengo ese dinero, ni tengo esa disposición, porque esto que estoy diciendo, tú sabes que no me va a dar ni un voto. Además, tú sabes que desde que nos conocimos en el año 1988, Aunque sea como regidor, pero si la sociedad no respalda a la gente que tiene valor, ¿qué vamos a hacer? Oye, desde el año 1988 en que nos conocimos, yo te estoy diciendo que estoy de acuerdo con una ley de desarme a la población civil. ¿Y quién va a votar por un sujeto que hable de una cosa así? El presidente lo promulgue, ya hay quienes andan diciendo que van para el constitucional, porque es un código de retroceso. Es que no lo va a promulgar el presidente de la República porque no se va a encontrar, déjame usar los términos propios, ¿verdad?, de estos días. El presidente no se va a encontrar una vaina con su familia. Es la hija y la esposa que le dicen, mire, presidente, esto no sirve. Además, no es una obra del presidente, porque por eso ahí es que vamos. Ahí es que vamos. El Código Penal debería ser una obra del presidente. Por eso que te digo, contraten una oficina de abogados de esas que tienen compromiso social, que saben de derecho. Y hasta se le puede, ¿cómo te digo? Hasta se le puede decir, miren, busquen el Código Penal francés, porque yo no creo que estemos tan lejos del Código Penal francés, siendo nuestra cultura jurídica
de esa nación. Busquen ese código, tráiganlo, adáptenlo a la realidad. O busquen el código italiano para salir de la vaina de las tres causales. Busquen el código italiano, porque no podemos ser más papistas que el Papa, ¿verdad? Y si en Roma resolvieron el asunto de las tres causales, podemos dar la misma solución, porque es que nosotros no somos más inteligentes que ellos. El constituyente de la constitución que tenemos cometió un error diciendo que la vida comienza desde la concepción hasta la muerte. Eso no es un error, eso es así. Eso es así, ahora eso es lo que hay que interpretarlo. Eso queriendo decir Además, que un huevo es un pollo. Bueno, el huevo no puede ser un pollo por la razón, y ahora vamos al asunto filosófico que ya fue resuelto gracias a la inteligencia artificial, de cuál fue primero, Mira, de la gallina. vamos a volver a citar porque ya el tiempo se agotó y el que me va a sustituir nomás me mira por debajo. A una síntesis al lado de algunos segundos para que entreguemos el espacio. Bien, ya se resolvió que el huevo fue primero que la gallina por el asunto evolutivo, ¿verdad? No se sabe lo que había dentro del huevo hasta que nació. Bien, pero eso es otra cosa. Y nada, y gracias por tenerme aquí en el Voz para el Cambio. A ti te gusta oírme la boca, ya sabes lo que es el asunto. Tú sabías bien de antemano, porque ya lo he escrito en otras ocasiones, lo he dicho en otros foros, cuál es mi posición sobre el asunto, no solo del Código Penal Dominicano, sino también del Código Civil, que es otro problemazo que tenemos ahí. Pero ese tiene, en el gobierno de Danilo Medina tenía 30 años, ahora tiene 35 años en el Congreso y nadie se atreve a ponerle la mano y ojalá que no se la pongan. Porque nuestros legisladores no están... Que el civil, Eladio. Bien, bueno, ya te dije cuál es mi posición. En todos los países donde hemos tenido código, no ha sido el Congreso que lo ha elaborado, sino que lo han elaborado juristas y se lo han llevado al presidente de la República con su fuerza, ¿verdad? Avasalladora, que siempre ha sido así, lo ha llevado y ha dicho, mire, eso es lo que queremos para la nación. Si no se hace así, gracias, vamos Eladio. a tener... Volveremos. Sí. Tenemos presión de la gente cuando duramos mucho sin traerte. Nos dice que por qué tú no vienes. Porque no me invitan. Te invitaremos. Muchas gracias. Esperen a Reinaldo, sus seguidores ahí. No se muevan.